Ismael, bienvenido al podcast de CEAN. Muchas gracias. Buenos días, Antonio. Nada, muy buena. Para mí es un placer poder tenerte aquí con nosotros hoy, que nos puedes contar, pues un poco tu mundo, ¿no? En esto de la nutrición. Eres especialista en diferentes áreas del mundo digestivo. Hoy vamos a hablar sobre microbiota, que es un tema súper interesante y muy complejo a la vez. A ver si conseguimos desgranar un poco este mundo para todos nuestros oyentes en CEAN. Nada, darte la bienvenida. Si quieres, explícanos un poco qué es lo que estás haciendo ahora y empezamos. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Antonio, y gracias por la invitación a este podcast de CEAN, en el que tengo el placer y el honor de compartir con vosotros algunos cursos y dentro de unos docentes y unos compañeros muy top, que para mí sois referentes en distintas áreas y siempre es un placer. Pues yo brevemente diré que me dedico a tres áreas de la ciencia de la nutrición. Me dedico a clínica desde hace más de como unos 15 años aproximadamente. Tenemos una clínica física propia en Madrid, llevamos servicio a otras clínicas y demás. También tenemos un grupo de investigación, hacemos bastante investigación, somos una CRO para hacer ensayos clínicos, muy especializada en la parte de nutrición, complementos dietéticos y microbiota desde hace unos años. Y también me dedico a docencia, formación y a la parte más académica, como puede ser la colaboración con CEAN Group en este sentido. Y esas son un poco las tres áreas que trabajo. Desde hace bastantes años venimos formando y realizando, intentando aplicar este conocimiento o traspasar o transferir este conocimiento que hemos obtenido tanto de la investigación como de la clínica a distintos profesionales a través de los cursos y la parte de metagenómica, de microbiota, que está ahora como muy en auge, como muy de moda, podríamos decir, pues bueno, nosotros la llevamos trabajando bastantes años y aplicándola tanto en clínica como en investigación, viendo cosas interesantes y bueno, pues ahí estamos peleando un poco este nuevo mundo que se abre, que es muy amplio, que tiene mucho interés o genera mucho interés desde muchos puntos de vista del sector y la oportunidad es importante también en ese aspecto. Qué bueno. La verdad es que es un mundo apasionante, muy complejo, pero bueno, a la vez muy de moda, pero realmente no es nuevo. Es decir, al final, como tú bien dices, ya lleva mucho tiempo en esto. Pero para alguien que ha descubierto algún libro de divulgación o algún post en Instagram, ¿no? Algún profesional de estos bueno, pues incluso que recién empieza o que está todavía estudiando en la carrera, vamos a intentar, me gustaría que intentáramos a través de este podcast, bueno, pues aterrizar un poco desde lo más básico, ¿no? Porque, bueno, pues porque para lo más avanzado ya tenemos esas formaciones dentro de CEAN, pero en esa parte básica, de forma sencilla, porque yo sé que esto es una respuesta compleja, Ismael, ¿qué es la microbiota? ¿Cómo podríamos explicarle a estas personas que todavía no han profundizado en este tema, pues qué es la microbiota y qué relación tiene o guarda con la alimentación, con un nutricionista, ¿no? Sí, pues la primera pregunta a responder, como bien dices, sería eso, ¿qué es la microbiota y qué es el microbioma? Que sería otro concepto y demás. La microbiota se define como el conjunto de microorganismos que tenemos en un individuo, en un huésped y en una zona delimitada, o sea, en una zona concreta. Esos microorganismos son un conjunto de microorganismos diferentes, o sea, hay distintas clases o especies, podríamos decir, no son especies, son otras clasificaciones un poco más hacia arriba y tenemos pues bacterias que quizá pues es lo más conocido y donde más nos centramos a la hora del estudio de la microbiota, pero tenemos virus, tenemos parásitos, tenemos protozoos, tenemos unas características de microbiota, es un ecosistema propio y que es muy diverso, muy amplio y que es un conjunto de estos microorganismos que es lo que antiguamente o tradicionalmente se llamaba como flora o microflora. Esto, pues bueno, ese concepto que está como muy obsoleto, digamos, pues bueno, viene de ahí y es estos microorganismos chiquititos, estos seres vivos muy chiquititos y que se encuentran en todo el cuerpo, que tradicionalmente lo mismo, se intentaban solo caracterizar como que solo estaban en el intestino grueso, en el colon, o principalmente en el intestino grueso o en el aparato digestivo,
pero poco a poco pues se fue estudiando, profundizando y viendo pues, que teníamos prácticamente en todas las superficies mucosas y en todos los sitios del cuerpo. Y hay otro concepto que he nombrado antes, que es el microbioma, que sería tradicionalmente o hace unos años se apuntaba más a como el conjunto de genes que aportan estos microorganismos, que es lo que medimos cuando medimos un test de microbiota, un test de disbiosis intestinal y demás. Lo que vamos a buscar son los genes que tienen estos microorganismos, ya sean solo los de bacterias, los de las arqueas, los de los virus, los de los parásitos, lo que sea. Entonces medimos ese conjunto de genes y eso sería como el microbioma. Quizá hay una tendencia más novedosa en la que no solo se hace referencia como el conjunto de genes, sino también al conjunto de genes y todo lo que supone el propio ecosistema en sí, incluidos los metabolitos que producen, las interacciones que tienen, las funcionalidades que tienen, la expresión de los genes, esa interacción como un ente, pues es lo que se llama, con lo que se empieza a denominar más como microbioma, y microbiota sería solo como la caracterización o los microorganismos en sí. Pero bueno, ahí están un poco los términos que muchas veces se mezclan y que también van evolucionando, o sea, como mencionaba. Claro, pero bueno, yo creo que queda muy claro y bueno, y sobre todo, y dentro de este contexto, cómo nosotros como profesionales de la salud y el dietista nutricionista como, bueno, especialista en alimentación, cómo se integra esto dentro de la consulta, o sea, cómo podríamos nosotros llegar a poder estudiar esto dentro de la consulta o dar resultados a un paciente con problemas, un disbiosis o otros aspectos en este sentido. Sí, yo creo que como profesionales de la nutrición y de la salud es un papel o un factor importante a intentar entender e intentar manejar o controlar en la medida que podamos o que por lo menos conozcamos. Porque igual que pasa con otros procesos fisiológicos y moleculares o celulares que la mayoría de los dietistas tenemos bastante grabados a fuego, que posiblemente todos los hemos estudiado, de el ciclo de Krebs, cómo se forma el ATP y estas cosas que a veces dices, esto yo realmente luego veo pacientes, no veo mitocondrias, tampoco a veces eres capaz de poder aplicarlo directamente, salvo desde un marco muy teórico. Pues con la microbiota pasa un poco igual. Está ahí y si que tú la sepas utilizar o que sepas intentar interpretar lo que está ocurriendo, eso ya es decisión tuya si profundizas o te formas en eso. Pero que está ahí es obvio y además tiene muchísimas funciones que van a depender del individuo o que van a interaccionar con el individuo. Con respecto a la alimentación, especialmente hay que tener en cuenta que microbiota tenemos en todo el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, pasando por todo, evidentemente, estómago, esófago, intestino delgado, intestino grueso, todas las partes. Y esas bacterias, esas bacterias y otros microorganismos en esas partes del digestivo tienen funciones específicas que tienen que ver con que los alimentos que nosotros nos introducimos en la boca y que llegan a este aparato digestivo, la microbiota también le llega esa misma alimentación. Entonces, la microbiota es capaz de utilizar esos alimentos, igual que nosotros, como recursos para ellas mismas y producir ciertos metabolitos y son las primeras que van a procesar o a sintetizar ciertos elementos o sustancias que van a interaccionar con lo que comamos. Y tienen que ver con ese uso que tenemos que decía, que teníamos como grabado a fuego el uso del ATP, la gluconeogénesis, la lipogénesis, la síntesis de vitaminas, el consumo de vitaminas, todo eso la microbiota lo va a hacer y está entre los alimentos que comemos y nosotros como individuos, o sea, está como entre medias y dependemos de la microbiota para un montón de cosas. Entonces, lo importante es cómo entiendo eso o cómo puedo aplicar eso a mi paciente. O sea, eso es el interés real, no tanto a lo mejor hacer esos cuadros teóricos, esos marcos teóricos que en otras cosas a nivel celular y demás, pues es muy habitual que tienes el esquema de, pues está utilizando el sistema yo qué sé, energético no sé cuál, porque está en estas pulsaciones y ha tomado, o sea, y eso que tú das por hecho, que lo tienes como en un marco muy teórico, pero lo importante es cómo lo aplicas, en este caso, pues como es en tu caso, al deportista. O sea, cómo lo utilizas al deportista.
Pues esto igual, o sea, como tienes un paciente que va a comer y que esa alimentación, esos nutrientes y alimentos van a llegar a la microbiota. Y la microbiota va a hacer su papel, que está ahí y es por algo. Entonces, lo importante es qué hago con eso. O sea, cómo utilizo eso para el beneficio del paciente y para mi beneficio como una estrategia dirigida, personalizada y pues muy basada en la medicina de precisión o de las ciencias ómicas. Claro. Entonces, ¿Y bueno, cómo afecta en ese punto la nutrición? Porque hemos leído y escuchado, pues, por ejemplo, el tema de los edulcorantes, ¿no? También los posibles beneficios de la fibra. Es decir, cómo tanto para bien como para mal, a nivel práctico, ¿qué podríamos decir en este sentido? ¿Cómo afecta los alimentos a la microbiota? sí, pues lo que tenemos que entender en ese sentido es que la microbiota se va a adaptar posiblemente a lo que tú le eches. Y esto es algo que está todavía muy en discusión y que no tenemos muy claro cómo acaba de funcionar, pero cada impacto que hacemos en nuestro estilo de vida de forma continuada, repetitiva y demás, va a hacer que un tipo de microbiota prolifere y otro a lo mejor se reduzca. Y al final es una competencia, es un ecosistema que tiene que ver con la competencia en el entorno en el que está. Y esto además cambia también a lo largo de la vida, cambia a lo largo de distintas situaciones que vamos teniendo, como puede ser cogerte una gastroenteritis o una infección o tomar antibióticos, este tipo de cosas que si quieres luego podemos profundizar. Entonces, es importante saber que hay funciones que dependen especialmente de la microbiota, como puede ser la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, que es como el metabolito o el nutriente esencial para el enterocito y para el colonocito, para las células intestinales y las células del intestino grueso, o sea, del intestino grueso, y que van a regular la inflamación, nutrir a esa célula, van a producir una serie de efectos funcionales para el individuo y todo eso depende de la microbiota, que dependerá de que esa microbiota tenga acceso a ciertas fibras que son las que utiliza como sustrato para producir esos ácidos grasos. Entonces, lo importante es entender cómo la microbiota regula o puede regular pues algo tan importante como la síntesis de ácidos grasos de cadena corta o la producción de algunas vitaminas, por ejemplo, como la vitamina K o el ácido fólico. Todo eso va a depender de la microbiota que tengamos y se va a adaptar. Entonces, es importante ver a la microbiota como un órgano más, podríamos decirlo, como un ente o como un órgano más, que no tiene que ver solo con tomo más fibra y tengo más gases. Que al final es un poco, sí, yo la microbiota, tengo que ir de miedo porque voy súper regular al baño. O tengo que ir muy mal, pues la tengo que tener fatal porque estoy muy estreñida, porque tengo mucha diarrea. Pues no tiene que ver solo con las deposiciones o con el tránsito intestinal o con la generación de gases, que por supuesto que tiene que ver, pero no únicamente tiene que ver con eso, que normalmente cuando vamos a este tipo de aproximaciones, muchas veces cuando el paciente no conoce este mundo, le suenan pues los famosos yogures o algunas cosas que van directamente a como sí, digestiones perfectas, ¿sabes? O sea, es como que lo asocian a nada más que el tema de digestión, pero no es así. O sea, al final la microbiota tiene que ver con un montón de factores y de funciones. Justo te iba a preguntar por eso también, porque, bueno, también hemos escuchado mucho, ¿no? El tema de probióticos, prebióticos, ¿no? También los famosos yogures, ¿no? Vamos a aclarar cuál es la diferencia, si te parece, porque igual hay personas que no conocen la diferencia entre un probiótico y un prebiótico. Y bueno, y si nos puedes decir un poco realmente su uso y para qué y cómo afectan a la microbiota, pues sería, yo creo, súper interesante para aclarar un poco también este tema, que también es muy highlight dentro de las redes sociales y dentro de los anuncios de televisión. Sí. Pues aquí tendríamos que clasificar o que aclarar quizás varios conceptos. Tenemos por un lado probióticos, por otro prebióticos, por otro simbióticos, tendríamos otro que será como parabióticos o metabióticos y posbióticos. ¿Vale? Tendremos como este árbol un poco así de conceptos. El primero y más conocido posiblemente sea el de probióticos. Probióticos es, por definición, un microorganismo vivo
que es capaz de llegar al intestino y colonizar y producir una función. O sea, tiene que cumplir ciertos sitios, tiene que estar en una cantidad suficiente, 10 elevado a 9, bueno, o sea, como una proporción que a nivel de farmacología o de formulaciones de complementos dietéticos se tienen que cumplir, tienen que resistir el pH del estómago y demás. Entonces, esa es la definición de probiótico. La parte de un fermentado, ¿vale? Que podría ser, o sea, el yogur tiene el yogur, el kéfir, el chucrut, la kombucha, encurtidos, bueno, todos estos alimentos, y entre otros, son alimentos fermentados y esa fermentación está producida por distintos microorganismos, a veces por lactobacillus, normalmente por lactobacillus, pero bueno, puede ser fermentado por otro tipo de microorganismos. Por ejemplo, pues es conocido que la cerveza pues, es una bebida alcohólica que la fermentación la produce por Saccharomyces. Bueno, pues hay distintos tipos de fermentaciones con distintos tipos de microorganismos, a veces son levaduras, a veces son bacterias y esos fermentados también son probióticos, pero no son probióticos desde el punto de vista de la formulación ad hoc que se hace pues, desde el punto de vista de la farmacopea o de complementos dietéticos. A veces no llegan a esa cantidad suficiente o no son gastroresistentes. Entonces, bueno, son microorganismos vivos que tienen capacidad de colonizar el intestino grueso o el delgado y el grueso. Sí. Entonces, bueno, pues pueden ser beneficiosos, por supuesto, y es un aporte, pero los probióticos, bueno, podríamos decir que son estos que están como preparados ad hoc para eso. El concepto de prebióticos se considera como esos nutrientes o fibras no digeribles que son el sustrato, son la comida para estas bacterias o para estos microorganismos que llegan al colon principalmente, que no se digieren, va pasando por el intestino delgado, o sea, estómago, intestino delgado, y cuando llegan al colon, o al intestino grueso, mejor dicho, pues estas bacterias, estos microorganismos, lo utilizan como sustrato, lo fermentan y producen pues una serie de funciones tanto para ellas como para el individuo, favorables. El concepto de posbiótico sería estos ingredientes, estos metabolitos que esta microbiota es capaz de producir y que tiene un beneficio para el humano, como puede ser, por ejemplo, el ácido butírico. ¿Vale? El butirato es un ácido graso de cadena corta que se produce gracias a la fermentación, al uso de ciertos microorganismos. Nosotros cogemos ese metabolito y lo utilizamos para nuestro beneficio. Pues eso es un posbiótico, ¿vale? O la lactoferrina o algunas sustancias que son pues, para que inhiben compuestos del sistema, o sea, que estimulan el sistema inmunitario o que bloquean alguna ruta o que son enzimas, muchas enzimas son producidas por algunas bacterias. Y eso, pues, o sea, realmente son posbióticos, ¿vale? Que los cogemos ese metabolito y los ponemos en un complemento o en un fármaco. Otro concepto sería el parabiótico, ¿vale? Que sería como romper a esos microorganismos o partes o trocear esas partes de esos microorganismos porque esos microorganismos a lo mejor son partes, aparte de esos microorganismos a lo mejor son proteínas, son cadenas péptidos o algunos oligosacáridos, algunos componentes que sin que esté el microorganismo vivo ni que tenga que llegar vivo y colonizar, tiene una respuesta favorable o beneficiosa para el humano, porque es capaz de desencadenar ciertas rutas pues para controlar la inflamación, activar el sistema inmunitario y demás. Esto pues a veces se lisan o se rompen las paredes de las bacterias o se cogen trocitos pequeños, entonces bueno, se llama como parabióticos. Y simbióticos es simplemente el término como de unir probiótico y prebiótico, o sea, dar como en el mismo producto, en la misma formulación, dar los dos a la vez, digamos. Entonces, más o menos esto sería un poco el esquema de conceptual un poco de todo esto. Claro. No, pero muy interesante porque es un mundo amplio y bueno, y además de hecho, también hemos visto incluso desde el sector y la industria farmacéutica, ¿no? Que, bueno, pues, bueno, además que hay mucho interés evidentemente comercial, ¿no? En todo esto, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿no? Porque, por un lado, tenemos el tema también de los antibióticos y vemos como incluso desde la industria farmacéutica, ¿no? Pues se recomienda, oye, pues cuando tomas antibióticos tienes que tomar probióticos, ¿no? Entonces, me gustaría aclarar también en este sentido cómo afectan los antibióticos realmente a la microbiota, si es real o que se afecta tanto o cómo se regenera esa microbiota
después del tratamiento antibiótico. Y en este punto, ¿no?, que hablabas, ¿no?, ¿qué suplementación realmente es efectiva? ¿Cuánto hay de marketing? Como son dos preguntas complejas, si quieres vamos a empezar por la de los antibióticos, ¿no?, por ir por orden. ¿Cómo afectaría esto a la microbiota? Vale, pues efectivamente los antibióticos, como por su nombre casi definición, lo que hacen es eliminar las bacterias, las infecciones por bacterias, que esto también es algo que muchas veces venimos arrastrando desde otras etapas, por lo menos en España. En otros países quizá es diferente el enfoque médico y terapéutico que han tenido la evolución de los antibióticos, pero bueno, en España, ¿sabes? Que esto en España ha sido así durante muchos años. Pues es que prácticamente nosotros, nuestras generaciones, a lo mejor las generaciones más modernas quizá ya no, pero las generaciones más antiguas, de los que somos del baby boom, de esas generaciones de los hijos del baby boom, digamos, pues hemos, nada más que tenías un catarro, un constipado, una tos, te enchufaban antibiótico. Y hemos sido una generación en la que desde nuestra pequeña, o sea, pronta infancia hasta a lo mejor la adolescencia, pues el consumo de antibióticos y especialmente a lo mejor de amoxicilina, porque era como el antibiótico rey de uso terapéutico, ha sido muy, muy abusivo. Posiblemente cuando era innecesario, cuando a lo mejor la infección pues era por un virus, con lo cual pues no iba a hacer nada salvo debilitar nuestra microbiota y hacer pues organismos resistentes a ese antibiótico en concreto. Entonces, estos antibióticos lo que hacen efectivamente es, pues, tienen un efecto en romper esas bacterias y eliminarlas y, bueno, pues de alguna forma romper esa infección, que es una proliferación aguda, o sea, puntual, por lo que sea, por cualquier bacteria. Entonces, los antibióticos son necesarios cuando existe ese problema y está totalmente identificado y puede suponer un riesgo pues, para el individuo, para la persona, pero quizá no hace falta volverse muy loco o incluso a lo mejor controlar un poco la ingesta de antibióticos para ciertas situaciones donde a lo mejor pues, la vida de esa persona tampoco es no corre ningún riesgo. Entonces, lo que desde hace ya tiempo sí que se está observando y se está intentando corregir un poco es el aplicar el probiótico después de la ingesta de un antibiótico. Esto sí que se ha visto que es capaz de minimizar un poco los efectos de disbiosis que puede generar, de intentar controlar que no haya tanta pérdida de diversidad del conjunto de microorganismos que tenemos, que no proliferen a lo mejor, como hemos dicho al principio, que es un ecosistema, que a lo mejor por no dar antibióticos, pues luego de repente, pues a lo mejor tengamos una infección, por ejemplo, por hongos, que esto es muy habitual, pero sobre todo en mujeres que a lo mejor tienen de forma comensal, de forma habitual, más candidiasis, por ejemplo, más algún tipo de hongos y que en cuanto a lo mejor toman antibiótico les da candidiasis. Pues esto, el evitar esto pasa en parte posiblemente por intentar dar probiótico después del antibiótico. Incluso en pacientes que han sido o que han tenido como muy frecuentemente estos abordajes con antibiótico, que a lo mejor tienen ya la microbiota un poquito tocada, pues a lo mejor a estos incluso dárselo durante el antibiótico, siempre separándolo un poco de las tomas, a lo mejor pues 2 o 3 horas de diferencia, para que ni siquiera dejar como que haga el efecto y que ya baje un poquito y luego intentar repoblar con el probiótico, sino que directamente intentar controlar que eso no ocurra. Eso es una estrategia bastante interesante, especialmente con la generación de antibióticos potentes los que son como más de nueva generación, que son de muy alto espectro y que son capaces de pues reventar un poco, machacar gran parte de la microbiota. Que estos que son como de uso muy, muy común o muy coloquial, porque a lo mejor suele que tomarlo 2 días y es muy cómodo para el paciente, pues son 2 pastillas, 2 días seguidos y ya está, frente a 10 días de tratamiento. Entonces, pero eso implica pues que es muy, muy fuerte. Entonces, hay que intentar también ver que estamos en una sociedad en la que vamos mucho a lo rápido, a lo práctico, queremos la pastilla que nos lo quite rápido, si puede, o sea, queremos la pastilla y si además puede ser rápido, mejor. Entonces, bueno, todo esto también pasa mucho por informar e intentar cambiar concienciar sobre la cultura que hay en general de esto. Porque ahí tenemos 2 puntos o 2 cosas importantes. Una o 3 cosas. El uso quizá a veces abusivo, indiscriminado de antibióticos o no justificado,
que especialmente se veía antes más que ahora, y ahora ya incluso pues el propio farmacéutico, el médico te dice que tienes que tomar o que deberías tomar un probiótico después de la ingesta del antibiótico. 2, que venimos de que posiblemente los hábitos occidentales o de la cultura española no son los más adecuados. O sea, tenemos una serie de factores, pues de una dieta bastante pobre, muchos alimentos ultraprocesados, mucho consumo de ciertas sustancias que tampoco son demasiado buenas, hábitos en general pues de sueño, de ejercicio y demás, bueno, que están alrededor de los hábitos saludables, que tampoco son, vamos, que podamos tirar flores en España, y luego en las grandes ciudades pues mucha contaminación también. Entonces todo eso pues no es lo mismo que un antibiótico pues lo tome una persona que esté trabajando, o sea, que ya toda esa parte la tenga muy trabajada y que realmente tenga un estilo de vida muy saludable, su alimentación sea muy correcta, y a una persona pues que tiene un estilo de vida muy nefasto y que encima tenga otros cofactores o otras patologías ya asociadas, pues como digestivas o no digestivas. Entonces, el efecto del antibiótico pues puede que no sea el mismo, como es obvio. Y luego otro tercer punto sería la efectividad del probiótico, que es un poco también lo que me preguntabas o comentabas hace un rato. Pues aquí si es más marketing, si es más evidencia. Al final, como profesionales de la salud, yo creo que es indiscutible que todos tenemos que ir a la parte de evidencia científica. Y para bien o para mal, en probióticos, de hecho, creo que en 2022, si no recuerdo mal, o en 2022-2023, solo de probióticos había como 32.000 o 35.000 artículos en PubMed, solo en un año. O sea, el revisar toda la literatura científica sobre probióticos es casi imposible o inalcanzable para una persona, porque no te puedes leer 30.000 artículos. O sea, es inviable, evidentemente. Entonces, es realmente complicado porque la ciencia avanza muy rápido y el conocimiento avanza muy rápido, y es verdad que hay que intentar sacar pues el grano de la paja, intentar ir a como procedimientos científicos que se basen más en la evidencia. Y los hay. Y en probióticos le duela más a alguno que a otro. Hay metaanálisis a doble ciego con placebo, que sería pues como el estándar, el gold estándar en investigación, como sabrá la mayoría de la gente que esté escuchando este podcast posiblemente. Al final son revisiones de multitud de ensayos clínicos muy controlados, que a lo mejor son metaanálisis o revisiones sistemáticas con una serie de parámetros y demás. Ahí a veces tenemos el hándicap o el problema de que se hace una revisión y hay 1.200 estudios sobre un tema. O sea, 1.200 estudios de un probiótico para colitis o para cólico lactante, lo que sea. Y en el metaanálisis se mete en 15. Entonces dices, ostras, es que hay 1.200 estudios, pero porque la ciencia es así, es muy robusta. Entonces, a mí sí me gustaría echar una lanza un poco a los probióticos en ese sentido, porque de algunos probióticos para ciertas cosas está muy estudiado y con unos parámetros a nivel científico suficientemente robustos como para que lo podamos aplicar en la práctica clínica del nutricionista, desde mi punto de vista. Otra cosa es que parte de esos estudios, o sea, por supuesto, está financiado por la industria farmacéutica o de complementos alimenticios, que pues son los dos players que ponen estos productos en el mercado. Eso por un lado, pues por supuesto tienen un interés comercial, o sea, pero eso es indiscutible, pero también en un fármaco. O sea, ahí la evidencia o el método científico lo que nos dice es que es suficiente como para cribar y para cuestionar y criticar ese tipo de procedimientos, metodologías y resultados o la interpretación de los mismos. Pero por supuesto que hay un interés comercial y un lobby importante detrás de hacer pensar al consumidor, al paciente o al profesional de que el uso de estos probióticos o estos microorganismos o cualquier producto de estos que he comentado de probiótico, parabiótico y demás, pues son interesantes para ciertas situaciones en el paciente que tú a lo mejor ves en consulta. Eso es obvio, no, por supuesto no hay que ser tampoco ingenuo en ese sentido. Otra cosa es que no está muy claro, y es que en algunos estudios, en algunos probióticos, no está muy claro cuál es, o sea, a través de qué mecanismo producen ese efecto, porque los estudios son adolecidos con placebo. Entonces, muchas veces, cuando luego se hacen, a lo mejor se intentan medir en test de microbiota, pues ver si, oye, las cepas que están poniendo realmente están colonizando y es a base de
colonizar y de crecer en unidades formadoras de colonia en el colon, lo que produce ese efecto y pues muchas veces o gran parte de las veces no se llega a ver. O sea, no se llega a ver en que luego en heces, oye, se recoge ese microorganismo que nosotros hemos dado. Entonces es como, pues a través de qué lo hacen, o sea, a través de qué mecanismo, y eso es lo que todavía pues falta un poco todavía por profundizar, porque los estudios muchas veces son solo de intentar identificar un gen, que es el 16S normalmente bacteriano, pero no ves la expresión genética, no ves si están generando un metabolito o no, que a lo mejor es el que hace la función, no sabes la interacción que tiene, la comunicación que tiene interna entre otros microorganismos de la microbiota. O sea, todavía falta mucho por estudiar y por aprender en este campo. O sea, si vienen probióticos en un año, pues me suena que eran 32.000 o 33.000 publicaciones en solo un año, en microbiota eran ciento y pico mil. O sea, es que esto ya llega a un punto en el que no, o sea, es improcesable prácticamente para el investigador, para el clínico y demás. Entonces, por eso es importante saber un poco de actualización, o sea, estar actualizado, es importante saber metodología científica o por lo menos que el profesional que te esté intentando recomendar ciertas cosas tenga criterio y que sepa utilizar este tipo de recomendaciones y demás. Porque si no, claro, si no, pues el paciente al final lo que ha hecho ha sido comprarse un libro porque todo el mundo le ha empezado a decir, bueno, la microbiota es la leche, o sea, está en todos los lados, esto está relacionado con el Alzheimer, con el cáncer, con todo, con la obesidad, con todo. Entonces, pues sigue 3 cuentas de Instagram, se ha comprado un libro y viene a la consulta y te empieza a decir unas cosas que dices, a ver, para un poco porque eso también ya lo sé yo, pero es como que esto es mucho más profundo y más complejo de lo que parece. Entonces, bueno, esto nos lo encontramos mucho al final en consulta, que el paciente viene ya con el libro comprado. Aprendido. Y por concluir el tema de los probióticos, ¿qué parámetros crees que son interesantes? Porque también hay muchos tipos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Cuando para frenar una posible disbiosis o tratamientos antibióticos, ¿no? ¿Qué parámetros tendríamos que tener en cuenta dentro de esos probióticos para asegurarnos de que pueden llegar a ayudarnos? Sí, a ver, yo creo que la mayoría de los laboratorios que tienen productos en el mercado a día de hoy, que son pues, como laboratorios que tienen de confianza pues muchos productos y demás, con que sean eso, laboratorios que se dediquen a eso, por lo general va a ser bastante fácil que creer un poco lo que dicen. Más que nada porque todos utilizan las mismas cepas, porque las patentes, claro. O sea, al final no hay muchas fermentadoras que son las que producen los productores, hay 8 o 9 fermentadoras y las patentes las tiene una compañía que a veces la distribuye para él solo, para esa compañía, pero a veces la licencia a muchas compañías y que luego son los distribuidores que lo ponen en el mercado. Entonces, al final el probiótico, la cepa es la misma y los estudios que han hecho... Lo digo porque lo que sí encontramos son diferencias en la concentración, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí, a veces tiene que ver mucho con los millones de cepas o de bacterias que ponen. Y eso, bueno, al final son cifras que 10.000 millones o 30.000 millones, ¿sabes? La persona de a pie es como le puede parecer que es muchísimo. Pero bueno, es que estamos hablando de cosas microscópicas, como se dice. Entonces, bueno, es verdad que eso cualquier probiótico en el mercado tiene esos esquemas para cumplir la normativa, tiene que estar por encima de esa cantidad, tiene que ser gastroresistente, o sea, que es que hay cosas que ya directamente es fácil como que confiar en ellas más que nada porque si es que el mercado ya lo impone. Que luego, por supuesto, hay algunas empresas que a lo mejor juegan ahí un poco están en los borderlines, que se juegan un poco con la legalidad y haciendo mucho marketing detrás. Pero por lo general suelen estar bien formulados y, bueno, sí que hay un debate que yo creo que es sano y que es real de si hace falta poner multicepa o no, o sea, poner microorganismos, o sea, poner 20 cepas diferentes.
o poner solo una, o poner una o dos cepas, porque muchas veces los estudios son con monocepa. Los ensayos clínicos que se hacen son con una cepa o con una combinación de dos cepas, o incluso con un proceso de primero una cepa, luego otro periodo de otra cepa y luego cambiamos. Y entonces, por lo general, no hay muchos estudios de meto 30 cepas diferentes, hago un cóctel de 30 cepas diferentes y veo si va bien para eso, sino que cogemos, o sea, el fabricante o el formulador lo que hace es, como este tiene estudios para inflamación intestinal, este para colitis, este para Crohn, este para SIBO, este para lo que sea, o sea, todo es digestivo, inflamación, permeabilidad, no sé qué, disbiosis, pues lo meto todo en un cóctel y hago pues el super combo de probiotic digestive y lo vendo como que es el mejor, con muchísimos estudios clínicos y demás. Es como sí, muchísimos estudios clínicos, pero por separado. No has hecho una combinación y has visto lo que ha hecho en pacientes. Entonces, bueno, y luego la otra parte también, que es como, bueno, o sea, la lógica podría sugerir que, bueno, si tienes una cepa que parece que es interesante para una situación concreta y otra que es para otra, pero que además estas, pues a lo mejor se complementan, aunque puedan hacer ese efecto sinérgico, oye, pues ¿por qué no a lo mejor combinarlas? Porque puede que sí que se potencie el efecto. Pero bueno, eso sí que es un debate bastante abierto y que sí que se critica mucho en los laboratorios y demás, entre unos laboratorios y otros. Pero bueno, yo creo que es sano y que al final pues se tiene que ir a qué nos dice la evidencia, qué nos dicen los estudios. También la mayoría de los estudios, la mayoría de las empresas fabricantes o que tienen microorganismos sí que hacen ensayos clínicos. O sea, es verdad que bueno, hay a lo mejor empresas que lanzan probióticos que tampoco tienen muchos estudios hechos detrás, entonces quizá es demasiado arrogante o prepotente, pues sugerir que esos efectos, cuando a lo mejor todavía les faltan por desarrollar bastantes ensayos clínicos como para afirmar esas afirmaciones. Pero bueno, y un poco por lo de las cantidades, que sí que es mucho, también como muy de marketing, de 10.000 millones, 100.000 millones, bueno, todo esto, o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es que salió hace poquito un estudio, creo que era en PLOS ONE o en PNAS o en una revista bastante potente, de que una manzana tenía 100 millones de bacterias. Y que no la comemos, evidentemente. O sea, y además dentro, o sea, en las distintas partes de la manzana tenía distintos tipos de cepas que no se parecían y en distintas proporciones. Entonces, si una manzana es algo como tan, o sea, que es algo como único, un único alimento, es algo como tan complejo que incluso en la propia parte, o sea, en cada parte de la manzana tiene distintas bacterias, distintas proporciones y demás, y que en conjunto puede tener hasta 100 millones de bacterias, pues eso, que al final tenemos que ser como muy precisos con los mensajes que damos porque está todo bastante por explorar todavía en muchos aspectos. Y por ir terminando, ¿hacia dónde crees que va encaminada la investigación en un futuro? Porque has tocado un poco esos temas, ¿no? De, oye, que está relacionada la microbiota con la microbiota prácticamente con todo, con obesidad, sí, con Alzheimer, ¿dónde crees que va a llegar esto? Pues, a ver, desde el punto de vista de la investigación, o sea, lo que tenemos ahora son fotografías estáticas de, hago una fotografía a un conjunto de personas que tienen unas características concretas y les mido la microbiota en un momento puntual y demás. Y intento hacer asociaciones. A veces algunos estudios ya, pues bueno, vamos un poquito más hacia adelante y a esos mismos individuos con unas características específicas y similares, pues les hacemos un estudio de intervención y medimos un poco las diferencias y demás. Pero la mayoría nos quedamos un poco ahí. ¿Por dónde va a evolucionar posiblemente esto? En intentar profundizar un poquito más en el estudio del microbioma como en conjunto. O sea, ver de lo que más hay es de bacterias y de arqueas. Cuando se miden, pues hay que intentar meter viroma, parásitos, hongos, todo esto. O sea, entenderlo como un ecosistema, como un conjunto. Intentar entender qué hace ese microbioma, o sea, qué genes expresa, qué metabolitos produce, qué es lo que está intentando compensar o repeler, cómo se va, cómo de dinámico es, hacia dónde va, si va hacia un sitio o va hacia otro. Eso es un poco lo que quizá poco a poco empecemos a ver. Metatranscriptómica, metabolómica de la metagenómica, o sea, otro tipo de tecnologías que se tienen que empezar a utilizar
porque eso es realmente donde va a estar la chicha, de poder sacar conclusiones un poco más específicas. Luego en investigación se está empezando a utilizar mucho fagoterapias, hacer fagos específicos para infecciones bacterianas, que son como una especie de virus, para intentar, pues en vez de dar antibióticos, pues utilizar estos fagos para poder eliminar ciertas bacterias, sobre todo porque sean multiresistentes o que puedan generar ciertos problemas en condiciones muy concretas, y también trasplante de microbiota fecal. Esto es algo que, bueno, en España se ha iniciado un fase 3 para Clostridium difficile y es algo que, bueno, se ha utilizado en uso compasivo o en investigación para todo, para Alzheimer, para Parkinson, para lupus, para colitis, para un montón de cosas, pero todavía en fase, o sea, en investigación. Entonces, posiblemente en investigación vaya por ahí en el futuro. Y luego en la clínica, intentar tener como metodologías o abordajes un poco más integrativos, teniendo en cuenta un poco más a una visión como un poco más completa y herramientas más precisas. Porque todavía, al final, tienes el paciente, le haces un test de microbiota, pero y das por hecho ciertas cosas que intentas unir, como en tu mente de, bueno, esto está así y tiene este síntoma, perfecto, me casa. Pero la realidad es que no sabes si eso es así o no. Te das por hecho que sí, pero no lo puedes saber. Y no sabes qué es antes, si la adaptación de la microbiota o que la microbiota es lo que le ha generado eso. Es complicado. Pero bueno, yo creo que cada vez hay más conocimiento, más estudio, más conocimiento y más aplicaciones prácticas y que desde luego es algo que la clínica, yo creo que la gente que, por lo menos en España, que está muy metida, tanto los que están muy metidos como los que no en este campo de la nutrición, ya es, el paciente ya te viene y ya se ha hecho no sé cuántas analíticas, pero ya se ha hecho también a lo mejor un test de microbiota. Entonces, el estar formado un poco en esto permite poder tener cierto control un poco a nivel profesional de esa recomendación de pautas específicas, porque si no, al final el paciente pues va a saber más que tú, simplemente a lo mejor por haberse leído un libro. Y esto, pues también como profesional, pues es algo como muy peculiar de sufrir, de que te pasa a lo mejor a otro plano o te cuestiona y no pasa nada por no saber, nadie nace sabiendo, nadie sabe lo que era, o sea, cuando nace sabe lo que es la microbiota o el microbioma, o qué es un OTU o qué es un probiótico, o qué probiótico va bien para no sé qué, todo se aprende. Entonces, bueno, ahí está un poco la perspicacia del profesional de decir, a ver, ¿cuáles son las tendencias o cómo viene todo esto? Pues esto ha venido para quedarse, es muy potente y cada vez hay más información sobre esto. Entonces, o te pones un poco las pilas o si no, pues a lo mejor te vas a quedar un poco atrás, posiblemente. Sobre todo porque ahí yo creo que has dado también con otra de las claves, además de que la actualización evidentemente es clave para los profesionales sanitarios, es un tema tan candente que puede llegar el momento de que el paciente pueda cuestionar ciertas preguntas a las que no sepa responder. Entonces, por lo menos sí que tener toda esta parte básica, nuestra información básica, para poder dar una primera información y luego ya más allá de que queramos profundizar o no, pero sí que saber por lo menos el sota, caballo y rey, ¿no? de toda esta parte de la microbiota que es tan compleja. Que, por cierto, Ismael, para todos los que nos escuchan y quieran seguir profundizando en este área, bueno, yo quiero comentar que, bueno, tenemos dentro de CEAN Group el curso de experto en microbiota. Yo quería, si nos puedes hacer un pequeño resumen de qué es lo que se puede encontrar para todas estas personas que quieran profundizar, qué es lo que van a aprender a ir y cómo le va a ayudar eso a su práctica clínica, Ismael. Sí, tenemos un curso con unos docentes bastante potentes a nivel nacional e internacional, porque la verdad es que en eso tenemos que estar bastante orgullosos, que tenemos gente muy, muy puntera del ámbito de la microbiota, del ámbito de la secuenciación, que al final es como se hace la microbiota, del ámbito de resistencia a antibióticos, de trasplante de microbiota fecal, o sea, tocamos un poco todas las patas y profundizamos mucho en lo que es la ciencia la ciencia en sí o esta área de conocimiento muy específico sobre genómica, secuenciación y metagenómica y microbiota, en el que intentamos también abordar la parte de los test, por supuesto, los test diagnósticos o los test de disbiosis o los test de microbiota,
con las distintas tecnologías que se pueden hacer a día de hoy, que es con el nanopore, con Illumina y por PCR o cultivo. Abordamos la parte, por supuesto, de probióticos, prebióticos y posbióticos y demás. Abordamos la parte de nutrientes, nutrición, y luego vamos tocando también patologías específicas de, pues bueno, que son las habituales que solemos encontrar y cómo se relacionan con la microbiota. Entonces, creemos que tenemos un curso muy potente, condensado, para que tampoco sea muy tedioso, largo y demás para los alumnos, que al final es algo que yo creo que cuando vamos avanzando un poco en nuestro desarrollo profesional agradecemos el que no sea todo, venga, pues no sé cuántas horas, 500 horas, 1000 horas, que sacar 1000 horas para hacer un curso pues no es tan sencillo, sino pues dame las claves, vamos a lo concreto, a lo específico y con la gente top que lo hace, no con la gente que se dedica a ello y que es top en ese campo. No tanto a lo mejor pues gente que a lo mejor se ha podido formar o que sabe leer muy bien papers y demás, pero que tampoco a lo mejor se dedica a eso. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho este curso que creemos que bueno, es bastante diferente en ese sentido y estamos bastante orgullosos del mismo. Pues nada, yo invito a todos los que quieran profundizar en este campo tan apasionante como es la microbiota, bueno, pues que se echen un vistazo. Dejaremos también el enlace debajo en la descripción. También recordar que todos los que nos sigan el podcast en audio, pues que nos dejen sus valoraciones en las plataformas y darte las gracias, Ismael. Ha sido un rato espectacular. Yo creo que hemos aprendido bastante, lo hemos llevado muy a la parte práctica. Muchas gracias por tu tiempo. Todos los que nos sigan, pues si quieres, Ismael, comentar dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir para estar al día de tus novedades. Sí, yo soy poco activo en redes sociales, como sabes, Antonio, pero bueno, en Grupo Cinusa, grupocinusa.com y creo que el Instagram es @grupocinusa, ahí es donde más o menos me pueden seguir y demás, y a través de CEAN, yo creo que es un poco las dos formas de seguirme. Muy bien, pues lo dicho, darte las gracias. Nos vemos muy pronto, Ismael. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchas gracias, Antonio, un placer. Adiós. Chao, chao.